Claro, Perfecto. porque ya vimos las elecciones de Ecuador, pero también hay elecciones en Perú. Recordemos cómo llega 18 Perú. candidatos. 18 candidatos, ¿eh? Hay una crisis de representación, obviamente. O sea, 18 candidatos para hacerse con la presidencia de Perú, también en un contexto muy particular, con un crecimiento de la pandemia también muy preocupante. Bueno, esta es Keiko Fujimori, que es una de las candidatas. Exactamente. Vamos a hablar con Enzo Helguera, especialista en temas electorales. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan y Melina? Mucho gusto en saludarlos acá desde Perú y bueno, acá listos para absolver las dudas y consultas que tengan desde ese estudio. Bueno, tenés para anotar, Enzo. 18 candidatos. ¿Esto sucedió alguna vez en la historia de Perú, que hubiera tantas personas disputándose la presidencia? Sí, de hecho, en Perú esta situación es atípica y es una normalidad acá, en el sentido que los partidos políticos han proliferado, la institucionalidad en cuanto a estas organizaciones de representación ciudadana está muy debilitada y cada vez se han ido creando más partidos políticos. Se estima de que por lo menos una parte importante van a dejar de continuar como instituciones porque si no pasan una valla electoral que se ha formulado, van a perder su inscripción de manera automática y van a tener que tener nuevos requisitos mucho más fuertes para continuar como organizaciones políticas o que se les devuelva la inscripción. De estos 18 candidatos, Enzo, no hay ninguna representación fuerte, no hay ninguno que esté liderando las encuestas con un alto porcentaje. Está todo muy parejo. Muy repartido. Claro, muy repartido. Es muy difícil de saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, de hecho, el candidato, según el último registro ocurrido en cuanto a las encuestas, no superan, ¿no?, el 12% de los votos emitidos y el 13%, digamos, de los votos válidos. No superan ese porcentaje y evidentemente tienes varios candidatos detrás con márgenes de diferencia muy pequeños y considerando el margen de error de las encuestas entre 2 Claro. o 3 puntos hacia arriba o hacia abajo, pues esta elección podría estar para cualquiera de los candidatos. ¿Cuál es el sistema de votación allí en Perú? ¿Cómo está, digamos, cómo está montado el operativo para, en un contexto muy preocupante de pandemia, se puedan celebrar estas elecciones sin poner todavía en un riesgo mayor a la población? Bueno, mira, para ser honesto, hay una serie de protocolos que la OMPE ha estudiado de otras elecciones ya ocurridas en estos tiempos de pandemia, la mascarilla completa, el que los ciudadanos puedan llevar su lapicero para votar, el que tengan además otro tipo de protección, el asunto del facial es opcional, los miembros de mesa pueden pedir excepcionalmente que se baje rápidamente alguien la mascarilla si es que hubiese un problema para ser identificado con el distanciamiento adecuado. Sin embargo, en estas elecciones atípicas en Perú hay un inconveniente, pues los miembros de mesa que habían sido seleccionados previamente y entrenados, no están asistiendo en un porcentaje muy importante. En algunos centros de votaciones se han demorado en instalar mesas hasta aproximadamente un 50% de las mismas. ¡Apa! Entonces, sí, entonces evidentemente esto ha generado retrasos, malestar. Hay candidatos presidenciales que están yendo y saliendo y no pueden todavía ejercer su voto porque la propia mesa no está instalada. Entonces, ¿Pero por qué, Enzo, se da esto? Es por un asunto de falta de conciencia cívica, porque simplemente es eso sumado quizás al temor de la pandemia, pero en todo caso lo que se ha debido hacer las personas que finalmente decidían no votar, manifestar que no iban a votar o que iban a pagar su multa o excusarse para que puedan seleccionar a otras personas en todo caso, pero hay un componente de conciencia cívica de todos modos. No, pero es un escándalo, perdón lo que estás diciendo, Enzo. El 50% es un número bastante alto, digo. Obvio. ¿Cómo van a terminar el día con el 50% quizás de los votos, gente que no va a votar? Es un escándalo. Claro, pero existe un mecanismo, ¿no? El mecanismo cuando no se instala una mesa, que eso evidentemente resuelve este tipo de problemas, es seleccionar dentro de la población a miembros jóvenes
para que puedan identificar y cumplir estas labores, ¿no? Sí hay un mecanismo para resolverlo, pero el reporte indica que hubo una dificultad en algunos colegios con el 50% de mesas de elecciones. No es así a nivel nacional, ¿no? Pero sí de algunos centros, ¿no? Sí. Entonces se aplica este mecanismo y se resuelve el tema. Enzo, vos sabés que nosotros en nuestro país también se está analizando cómo se van a llevar adelante nuestras elecciones legislativas y, por ejemplo, se había pensado, más allá del corrimiento del cronograma electoral que está en plena discusión, que se pudiera segmentar en horarios para que no fueran a votar todos en un horario indistinto los distintos miembros de los grupos de riesgo. O sea, para pasarlo en limpio, que para aquellos mayores de 50 años, por ejemplo, o de 60, bueno, votaran en un determinado horario diferente del resto de los grupos que por ahí pueden estar en otra situación de cara a la pandemia. ¿Algo de esto se implementó allí? O, por ejemplo, también que todas las autoridades involucradas en el proceso eleccionario estuviesen vacunados. Este es otro de los requerimientos que se está analizando aquí en nuestro país. ¿Algo de todo esto se está evaluando allí? ¿O se ha evaluado, mejor dicho? Bueno, te cuento, lo que sí se ha hecho es escalonar por el último dígito en el que termina el documento de identidad, con la finalidad de que se escalone los rangos de edades. Pero el primer grupo apuntaba a lo que tú decías, las personas mayores de edad o vulnerables han sido los primeros que podían ir a votar. ¿Cuál ha sido el inconveniente? Y lo que también ustedes deberían tomar en cuenta para calcular es que si los miembros de mesa no van a cumplir su deber, tienen que seleccionar dentro de la población, digamos, votante en ese momento. Claro. Entonces, si los primeros votantes son las personas mayores y más vulnerables... Quedan todo el día como autoridades, claro. Así es, allí habría un inconveniente, por ejemplo, por el asunto del rango de edad. Sin embargo, aquí fue facultativo y no obligatorio. Entonces, al ser facultativo, lo único que esperaban es que uno de los jóvenes venga en un horario que no le corresponde para tratar de votar temprano y a ese lo cogían para, digamos, que cumpla este deber, ¿no? Sí. Pero eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Aquí ha sido facultativo, quizás allá pueda ser obligatorio, pero el asunto de los suplentes debe ser debidamente cubierto porque pueden tener problemas similares o personas que al final del día se terminan desanimando. ¿Y lo de la vacunación que te comentaba, se implementó que estuviera... Bueno, se propuso en Perú y de hecho se dijo en un inicio de que iban a vacunar a todos los miembros de mesa y este tema iba a ser evidentemente vital para que las personas acudan motivadas a ejercer este cargo, ¿no?, dentro de las mesas. Sin embargo, por decisiones ya de salud y que no corresponden a los organizadores de las elecciones, ellos dijeron de que no lo iban a hacer, quizás por las pocas vacunas que Perú ha gestionado como compras, calcularon que los más afectados iban a ser los grupos de riesgo, pero se ofreció en un inicio y luego se retiró esta propuesta y evidentemente eso también generó un gran malestar. En todo caso, si es que hay una propuesta, sería bueno que se concrete antes de hacerla pública, ¿no?, para que luego no hay esta contrariedad, ¿no?, que podría desanimar a cualquiera. Enzo, por último, ¿cuáles son los países con mayor presencia peruana? Bueno, de hecho, en Chile, y sin embargo no se puede votar, en los Estados Unidos también, ahí sí se puede votar, ¿no? Pero ahorita ya hay como que resultados previos, por asuntos legales en Perú no puedo comentarlos, pero sí, definitivamente la votación más importante es la de Estados Unidos, la de Chile también, pero ahí no se va a ejercer el voto por las prohibiciones actuales que existen. Bien. Gracias, Enzo, por este contacto con nosotros y esperemos que todo se desarrolle con normalidad, con tranquilidad, que no suponga una situación de mayor riesgo para la población y que en definitiva entre estos 18 candidatos, bueno, ya empecemos a tener un panorama más claro, claramente hacia la segunda vuelta. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.